Solo. Oh, buena madre, tío. Listo. Nada, buenos días, chavales. Aquí estamos otro día más, tío. Nada, acabamos de quedar con Íñigo, con un cliente mío. Y nada, estamos con la frecuencia 2, así que es viernes, nos toca hacer hombro-pecho. Vamos a darle caña, a mejorar los fallos y a prepararnos, tío. La verdad que está siendo una semana jodida, estoy con lo de la mudanza, estoy con mil cosas de la cabeza y no me da tiempo ni a estudiar casi. Tengo que estudiar ya, tengo que sacarme un título este año y después del verano me voy a por el siguiente y a ver cómo va la cosa, chicos. Vamos a seguir. Bueno, 2, va. Listo. Tranqui, voy. Va. Listo. La verdad que me veo bastante bien hoy, chavales. Así que bueno, estamos con frecuencia, ya hemos dicho antes, de hombro y pecho. 4 ejercicios de hombro y luego 3 de pecho y bueno, a ver qué tal queda hoy. Reventado. Más abajo, solo. Sí, va solo. No ayudes tanto, no ayudes. Solo. Nada, chavales, hemos terminado de entrenar, mi cafecito, sigo aquí con un colega y nada, vamos a casa a dar una clasecita. Ya os comento porque tengo noticias que contar. A ver qué os parece. Bueno, chicos, no quiero que este vídeo sea muy largo, entonces voy a contar mi experiencia por encima, ¿vale? Otro día ya entraremos más en detalles en lo que preguntéis o en las dudas que se queden. Vale, lo primero, esto es para aconsejar de que por ese camino no vais a ganar nada, ¿vale? Entonces, vamos a priorizar cómo empecé yo. Tenía una familia bastante desestructurada, ¿vale? Y era un chaval también bastante rebelde, no estudiaba, no me gustaba el colegio, hablamos de bastante pequeño, ¿vale? A
raíz de la separación de mis padres y bueno, más asuntos en casa, lo otro, ¿vale? Yo en casa prácticamente estaba solo y me podía permitirme a la calle, volver y hacer lo que yo quisiera. Entonces, empezar a consumir, empecé más o menos a los 12 años, vamos a decir ya en algo habitual, ¿vale? Bueno, empecé primero, la gente piensa que por los amigos, lo otro no. Yo la verdad que empecé por evadir mi problema, fue gilipollas, me junté a gente bastante mayor, ¿vale? Y encima gente que ha acabado muy mal en la vida. Bueno chicos, ya que estamos aquí en un vídeo un poco raro y especial, que es bastante difícil para mí contar todo esto, venga a darle un like si os interesa este vídeo y verlo entero, porque si os saltéis un cachito os perdéis algo ya. Sí, con 12 años diréis que estoy loco, pero bueno, la situación era que yo estaba en casa, ¿vale? Ya se habían separado mis padres, yo vivía con mi madre, mi hermano mediano y yo. Y bueno, seguíamos con problemas en casa. Entonces Diputación se llevó a mi hermano a un piso de menores y a mí me dio la opción para irme a un piso en el cual dije que no. Fue el mayor error de mi vida, la verdad. Me tuve que ir con mi hermano y bueno, yo solo pensaba en que era un chaval de 12 años, que ya tenía esa libertad de estar solo en casa con mis llaves a hacer lo que me saliese de los cojones. Y la verdad que fue mi perdición. Empezábamos ya los amigos lo que es a fumar porros, a beber, lo que es de fiesta, juntamos todo tipo de alcohol en la misma botella, bebíamos, hacíamos burradas. Fuimos creciendo, pensábamos que fumar se podía dejar en cualquier momento, hasta que ya es tarde, chicos. Ahí no hay solución, la verdad que es bastante complicado luego dejar. Son hábitos que se quedan en el cuerpo, tío, y aunque los dejes, vas a tener el rum toda la vida, eso te lo debo de creer. Bueno, sigo. Más o menos ya a los 16 años, ¿vale? Empecé a trabajar, aparte he estudiado carrocería. Y bueno, tuve un problemilla también con mi madre y me echaron de casa. Gracias a Dios estaba mi hermano mediano con su familia y me acogió. Por respeto a él prácticamente y a su familia, yo no fumaba en casa, tampoco le decía nada de las sustancias. Bueno, sí sabían que fumaba porros, pero no nos vamos a engañar. Y vendía para costeármelo y bueno, poco a poco todo el vicio fue a más. Pero la verdad que yo tenía miedo a pasar de los canutos, ¿vale? De los porros. Yo era un chaval que con 15, 16 años, 14, todas las borracheras que me pillaba acababa casi en coma etílico o con peleas o mal, que yo no tenía control. Y lo que pensaba que había visto cada amigo mío con unas hostias padres, que estaba flipando, he visto a gente alucinar, he visto de todo en esta vida. Y a mí me daba respeto, la verdad. Al cabo del tiempo, pues nada, conocí a una persona, nunca voy a decir nombres, esto no le incumbe a nadie. El problema fue mío, ¿vale? Aceptar y querer probar. Cuando una persona, hay gente que puede asimilar los vicios y hay gente que no tiene control, ¿vale? Y yo soy una de esas personas. Entonces, empezó a los 17, 18, empezamos ya con las discotecas y me controlé hasta esa época, ¿vale? La verdad que yo hablé con un amigo siempre y dijimos, mira, tú y yo los porros nos los fumamos, ¿vale? Toda mi puta vida si hace falta. Pero a las rayas nunca voy a pasar por esto y por esto. Y llegó un verano que salí con todos de fiesta, tío, y dejé de andar con ellos un tiempo. Y cuando volví a andar con ellos, pues, tío, todos se metían orejas, tío, yo flipé. Y bueno, y volví a cambiar de cuadrilla prácticamente.
Pero es que todo el mundo, en todas las cuadrillas, era la época del bacalao, tío. La época, todo el puto mundo se ponía feta, todo el mundo se ponía cocaína. Y nada, me fui de fiesta un día a la discoteca por primera vez, a lo que es la Decibelia, ¿vale? Una de aquí, del bumping de los cojones. Y por desgracia probé ahí, ¿vale? ¿Qué sensación tuve? Pues lo que no había tenido nunca. Siempre me cogí unas borracheras que me caía al suelo, ¿vale? O eran demasiada borrachera. Entonces lo que sentí ese día es que me puse la primera gamba. Lo que sentí es que se me quitó la borrachera, ¿vale? Y pude continuar toda la noche y beber y beber y beber y yo no me colocaba. Me colocaba, pero estaba eufórico. Estaba con la adrenalina por las nubes y no notaba nada. ¿Qué pasó? Que fue en Navidad. Y entonces me pegué la Navidad, me pegué la Nochevieja, me pegué los Reyes Magos y sin darme cuenta ya me pegaba todos los fines de semana. Cada vez que notaba que estaba muy borracho, aunque yo no comprase, me ponían una raya, ¿vale? Y yo mismo pensaba que no pasaba nada, pensaba que bueno, que no había ningún problema, ¿vale? La verdad que desde ahí empecé ya con bastantes problemas de control, lo que es, me alteraba, estaba depresivo. Me sentía bien cuando me drogaba, tío. Era como que me evadía de todos los problemas, me evadía de la mierda de vida que tenía. Y esa no es la solución. Por desgracia no conocí el deporte y me juntaba gente que bueno, que era como yo, que se dejaba llevar por lo que sea, con pasar eso, el día a día. Y os voy a aconsejar que miradlo muy bien eso, con qué gente os juntáis y si os merece la pena, porque puede ser un paso muy importante para vuestra vida. Sin tonterías, esto lo digo de todo corazón. Pero bueno, voy a seguir, ¿vale? A los 2-3 años, yo con 22 años, yo ya tenía mi trabajo, estudiaba, aparte luego a los 20 y así 18, 19 he tenido trabajo, varios trabajos también, 2 a la vez o lo que sea. Y yo ya desde ahí, desde esa edad, yo tenía que pagarme la casa, tenía que pagarme todo, vicios y demás. Y son muchos gastos por un chaval. Estamos hablando de la época del 2008, ¿vale? 2009, la época que empezó toda la crisis, empezó todo. Y bueno, y por lo menos gracias a Dios tenía mi trabajo. Mi jefe me perdonó muchísimas. He llegado a trabajar con la cara hinchada, pero con la cara hinchada de no quitarme el casco porque yo era repartidor y no querer quitarme el casco porque iban a flipar. ¿Qué deciros? Ay, esto es difícil de contar. A los 22 tuve la oportunidad de mi vida, ¿vale? Te estoy contando todo por encima porque es que si cuento problemas y todo, esto tardo horas. A los 22 tuve la oportunidad de mi vida, ¿vale? Mi jefe me dio la oportunidad de coger la empresa, de traspasármela. Eso quiere decir con empleados, todo. Acepté. Y lo que nunca se me va a olvidar es que el día ese fue la última operación de cáncer que me hicieron. El mismo día que abrí la pizzería como dueño, tuve que abrirla a la tarde porque a la mañana me operaron, ya veis aquí las cicatrices. Y la verdad que fue una motivada para mí. Solo que tenía 22 años, tío, era un crío. La pena es que no fue ahora. Y era un crío sin control. Vi llegarme el dinero como nunca me había llegado. No supe aprender de mi jefe, la verdad. Y ¿qué quieres que te diga? Un chaval sin control y mucho dinero es su perdición. Empecé ya a tener gran consumo de cocaína, gran consumo de... Ya la anfetamina se quedó para los pobres, ¿vale? ¿Entiendes, no? Entonces empecé con el MDMA, éxtasis, lo otro. Fue mi perdición, chavales. Acabé con una depresión, mi vida era una depresión. Mi vida era, si no hay droga, no hay tranquilidad.
Y eso solo era yo saliendo de fiesta, pero salía de fiesta de jueves a lunes, ¿vale? Y yo ahí ya sabía que tenía un gran problema, pero no sabía asumirlo y ni decirle a alguien que me ayudase, que es lo primero que hay que hacer, pedir ayuda a tu entorno, porque si no vas a perder la cabeza. Hostia, es que me está costando de contar esto, ¿eh? Bueno, va, seguimos. Tenía 22 años, ¿vale? A los 24 cerré la empresa, 23 y medio, 24, no me duró, ya veis que ni 2 años. Bueno, cerré la empresa a los 24 y me metí muy en la cabeza de que me había arruinado, ¿vale? Yo ya perdí ahí el norte y la verdad que me quedé hasta en la calle. En la calle te estoy diciendo de dormir en un cajero, tío. Y mira, gracias a Dios conseguí remontar y todo fue gracias a la ayuda de mis hermanos, mi madre, mi cuñada y poco más, la verdad. Ahí desaparecieron amigos, desaparecieron todo tipo de amistades que habían antes, ¿vale? Y sí, bueno, también yo cometí muchos fallos, yo lo admito, ¿vale? Entonces, cuando tenía 22 años empecé con el psiquiatra, me dio muchísima medicación porque ya veía el problema que tenía, ¿vale? Y aún y todo estaba aún peor porque me medicaba y aparte seguía con todo. Entonces, ¿qué hice? Al cerrar la empresa le pedí ayuda a mi madre, le dije que iba a cerrar la empresa, que me acompañase y directamente me fui a Proyecto Hombre a pedir ayuda. Bueno, perdona, que antes me fui a Galicia a probar 3 meses, ¿vale? A ver qué tal, estaba allí con mi padre viviendo y la verdad que una persona que no había vivido nunca, pues como que no era lo mismo. Entonces me venía aquí, lo intenté yo solo, me fui a Proyecto Hombre con mi hermano y bueno, la verdad que de ahí entré en una espiral que fueron otros 5 años, ¿vale? Hasta los 30, que era entrar, estar meses, salir y de la depresión que tenía por haber perdido todo lo que llevaba trabajado, volví a tener una recaída aún más grande, ¿vale? Hasta el punto que llegué a consumir ya heroína, que es lo que nunca me imaginé llegar a hacer. Y hay más de lo que penséis en el mundo, tío. Eso os aconsejo a todos, tener cuidado con eso, tener cuidado con todo tipo de drogas, con los vicios. Vais a perder mucho, no solo amistades, dinero, salud, todo. Entonces lo que... Vale, yo, bueno, voy a seguir porque es que me vienen tantas cosas. Yo sé que no estoy contando todo, no estoy contando ni juicio, ni pelea, no quiero contar nada de eso, quiero que sepáis lo que es un transcurso de la droga, ¿vale? Ahí en esa espiral cuando entré en la heroína ya y me encerraba en casa, ya es que ya no tenía amigos, ya prácticamente salía para comprar y para casa, para consumir, ¿vale? Si salías a buscarte la vida, como, bueno, ya sabéis, como uno bueno puede. Y me di cuenta que no, que ya está, que el siguiente paso era como todos los que estamos en ese mundo y decimos, hay tres sitios: hospital, cementerio o prisión, no hay más. Entonces tuve que cambiar, ¿vale? Aparte tuve la pérdida de un familiar muy importante y para mí fue algo que puso el punto final, ¿vale? Ahora con 30 y pico años, ahí ya tenía 30 años, ¿vale? Y sigo con ayuda psiquiátrica, sigo con medicación y sobre todo con miedo a tener un fallo y volver a caer en esa vida, que sí que no va a pasar, pero ahora os quiero decir, si sois unos chavales, yo no digo que no probéis las cosas, pero tener cabeza y sin echar para atrás este vídeo, volver a escucharlo, lo que os puede pasar. Y aún y todo, he tenido una vida de mierda, pero aún y todo he tenido suerte, ¿vale?
No mucha, pero he tenido suerte, que os voy a contar. Es que no puedo profundizar, tío. Ya espero que comentéis, ¿vale? Que me hagáis preguntas. Espero que le deis like, porque así yo sé por dónde tirar, porque es que tengo tanto que contar en realidad. Pero bueno, quiero dar unos consejillos, ¿vale? Lo primero, que empecéis con los vicios, buscar una distracción. No lo tengáis como algo, pues como yo empecé con los porros. Me aburro, me fumo uno, ¿vale? No sé qué hacer, me fumo uno. Venga, tengo que esperar el autobús, me fumo uno. Así no se hace, ¿vale? Si es algo social, pues bueno, es algo social. Pero como lleguéis al vicio, lleguéis a tener que pedir dinero, comprar a pufo, no merece la pena. Pedir ayuda. Ayuda a vuestros cercanos. Pedir ayuda profesional. La ayuda profesional es la que os va a ayudar, ¿vale? Sé que a muchos os da vergüenza que os digan, ¡guau! Que vas al psiquiatra, que es un puto loco. No, espérate. El psiquiatra es como un psicólogo, ¿vale? Solo que te pueden recetar. Es una persona que te escucha, te valora, más o menos, escuchándote puedes saber qué problema tienes, ¿vale? Y sé que a mucha gente le da reparo ir a un psiquiatra, pero son los que os van a ayudar, ¿vale? Las terapias de ayuda que hay en cualquier centro, lo que sea, las lleva un psiquiatra. Entonces, o un especialista o alguien que ha pasado por ello. No hay más. Entonces, pedir ayuda, no os echéis para atrás, a vuestra familia, a vuestros hermanos, a un mejor amigo, ¿vale? ¿Qué deciros a todos los de alrededor de lo que hemos vivido esto? Pues yo por parte de vuestros conocidos hasta os pido perdón, ¿vale? Porque sé que es brutal lo que llegamos a hacer. Nos creemos dioses, pero en realidad no es así. Nos creemos, bueno, creéis que nos creemos dioses o creemos que nos lo debéis todo, pero no. La verdad es que es una desesperación cuando sabes que si te falta algo de eso, aún vas a ser peor con la gente. ¿No entiendes lo que te digo? Que no te vas a controlar. Es algo muy malo y la verdad que es duro para la familia, es duro para los amigos. Yo lo entiendo. Yo he tenido que trabajarlo mucho para saber que el problema lo tenía yo, ¿vale? Que a mí me ha venido bien hasta que se separe la gente de mí. Porque yo era un caso aparte. Yo era, no sé, yo estaba perdido, tío. Y me abrió los ojos, pues todo lo que he vivido. La verdad que no estáis solos, tío. Hasta estoy aquí yo. Si queréis, os sentís identificados, podéis comentar, podéis hablar. Que hay que montar un grupo de Telegram aquí para hablar toda la gente que tenemos este problema. Yo no tengo problema en abrirlo. Y podéis ser, ¿cómo se dice? Pues eso. Todos anónimos, me da igual. Entonces, ¿qué consejos os puedo dar? ¿Qué más? Que tengáis fuerza, que busquéis distracciones y que a mí, la verdad, la familia es lo único que me ha ayudado y alejarme de la gente, porque siempre he ido y he probado con andar con gente nueva, pero siempre estaban metidas en ese círculo y es lo que tienes que hacer, salir de ese círculo, ¿vale? Pues te tienes que apuntar a jugar a voleibol, a jugar al parchís o irte a una bolera, tío, a jugar al billar todos los días para quitarte ese mono de encima. Yo ahora estoy en la lucha de quitarme los porros, ¿vale? Me está siendo difícil por todo lo que estoy pasando, pero aún y todo, yo para la salud lo necesito por el trombo que he pasado. No quiero seguir más con lo de la droga y así, ¿vale? Os quería aconsejar todo esto porque, no sé, me parece que escucharme a mí, saber la mierda que he pasado, parte de la mierda que he pasado, puede ayudar a bastantes. Entonces, a mí el deporte me ha ayudado muchísimo. Son 2 horas que me quito al día de pensar en fumar, en nada. Solo pienso en mí, en mi físico. Y no es por fardar ni por nada. Yo sí me saco una camiseta en el espejo es para verme a mí que estoy trabajando, que estoy haciendo las cosas bien. ¿Vale? Y
que no os importe lo que diga la gente. Tenéis un problema, necesitáis ayuda, ¿vale? Y el asumirlo es lo primero que tenéis que hacer. Que es el fin de semana, pero te comes, no es unas rayitas, son gramos. Pide ayuda. Es el momento de pedir ayuda. Que necesitas para salir. Que aunque sea tus amigos tengan, pide ayuda. No lo dudes. Es sencillo. Si me lo preguntáis, puedo facilitar teléfonos, puedo ayudaros en poneros en contactos con centros o cosas así para poder dejar esto, ¿vale? Entonces, no estéis solos, tío. No estéis solos. Voy a terminar el mensaje aquí porque no sé... A ver, meterme en lo que ha sido el consumo, para mí, el beneficio o no el beneficio, eso no es relevante, ¿vale? Ni los problemas que he tenido judiciales, ni si he tenido que robar, si me he tenido que pegar por chulería o por qué. Yo lo que he querido enseñar en este vídeo es que parezca no, cualquier vicio, si no tienes tope, el cerebro lo que hace es ir a más, ¿vale? Es como, mira, un ejemplo muy fácil. Tú tomas café con leche, ¿vale? Si durante una semana dejas de tomar café con leche y tomas un cortado, la próxima vez que tomes un café con leche, te vas a ver a leche, te vas a ver muy suave, ¿vale? Cuando estás con el cortado, yo también decía, un americano, ¿qué vas a tomar un americano? Tú tomas un americano durante una semana o 2 semanas sin azúcar, como hago yo, y tu cuerpo se hace a eso y quiere más cafeína, quiere ese sabor más fuerte, ¿vale? ¿Eso por qué lo sé? Porque ahora me tomo un cortado y me sabe como que la leche está cortada. Si le echo azúcar al americano, me sabe como que el café está quemado. A mí me parece bien porque me gusta el americano, pero es un ejemplo que os quiero decir, ¿vale? Empezáis por una raya y luego no hay tope. No hay tope. Cuando es el problema, tú no lo has visto aún y ha llegado. Entonces, puedes con esto. Es muy duro, ¿vale? Vas a tener que dejar a mucha gente detrás. A mí se me han muerto muchos amigos también, ¿vale? Entonces, es mejor alejarte de todo eso, que hasta al alejarte tú de tu amigo, si está con ese problema, igual hasta le ayudas a perderte. Y respeta a tu familia, tío. Respeta a tu familia, porque eso es lo primero que faltamos, el respeto. Porque se preocupan por nosotros y pensamos que nos están atacando, y en realidad somos nosotros los que le atacamos a ellos. Les hacemos sufrir, les hacemos pasarlo muy mal. Te lo aseguro. No perdáis ese apoyo porque lo vais a necesitar. Aunque lo hayáis dejado, no os creéis tampoco más que nadie, ¿vale? Ese es el consejo. Si lo has dejado, haz como yo, tío. A cada persona que conozco y que tengo al lado, te lo pueden decir, y espero que comentéis aquí todos los que me conocéis, estéis o no estéis en el problema, ¿vale? Quiero que comentéis a ver si yo os he dicho que dejéis la puta droga y os pongáis a entrenar conmigo si hace falta. Sé que son muchos, sé que muchos me han hecho caso, sé que he ayudado a bastante gente, ¿vale? Yo no soy con vuestros flipaos que montan cursos para dejar las drogas ni pollas. Yo, si necesitáis hablar, ¿vale? Tenéis mi Instagram, tenéis mi Facebook, tenéis mi cuenta de aquí, ¿vale? Comentar. Puedo montar más vídeos explicando más lo que puede pasar, ¿vale? Y no sé... Hay una salida, chicos. Y está aquí. Está en lo que queréis hacer. Y os lo voy a demostrar dejando yo los porros. No sé cuánto tardaré, pero la cosa es dejarlos. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Bueno, chicos, un saludo, espero que os haya gustado, espero que le deis like, que comentéis lo que queréis saber, ¿vale? Lo que os pueda ayudar. Y vamos con otra.